Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. En esta exposición continuaremos explicando uno de los diferentes métodos para determinar el asentamiento inmediato. Somos el grupo 5 y nosotros hablaremos del método Schmerman de 1978. Básicamente este método es la actualización o modificación del método Schmerman de 1970, es decir que este señor junto con el señor Hartmann implementan ciertos valores para hacer de su método más aplicable a otros casos. Recordemos que para el método de 1970 solo se aplicaba a zapatas continuas. Entonces, después de hacer un estudio, estos dos señores hacen que su método se aplique a dos tipos de zapatas que son las axisimétricas, es decir, las cuadradas con relación BL igual a 1 y de carga plana con relación BL igual a 10. Entonces, implementando este y un caso más que se explicará más adelante, sale un nuevo método de resolución y determinación del asentamiento. Empezaremos con la determinación del factor de influencia pico. Este valor es la máxima influencia que tendremos en el terreno, que está relacionado con la sobrecarga en el punto pico y la carga neta, donde este valor tiene dos diferentes profundidades dependiendo de la relación L sobre B. Como se ve en la diapositiva, para L sobre B igual a 1, la profundidad Z se va a dar a df más B medios. Y para una profundidad BL mayor a 10, la profundidad se estará ubicada a una profundidad de F más B. En el siguiente gráfico podemos ver el comportamiento del factor de influencia para estos dos casos y como podemos ver para el caso axisimétrico nuestro factor de influencia empieza en 0,1 y para la deformación plana nuestro factor de influencia va a empezar en 0,2 y como les decía antes la profundidad en la que se van a encontrar nuestros valores picos para el caso axisimétrico o cuadrado siempre se va a ubicar a B medios y para el plano o para la relación de B mayor a 10 siempre se va a ubicar a 4 veces la base. En esta gráfica podemos ver la determinación de esfuerzos para nuestras ecuaciones. Este Q' sub 0 es el esfuerzo inicial antes de colocar la zapata, al igual que nuestro sigma prima vertical pico es un esfuerzo que se va a determinar antes de colocar la zapata. La carga neta se va a determinar de la manera que se vio que se determinó en anteriores métodos, que va a ser Q' final menos el Q' inicial. Continuando con la exposición. Ya, yo continúo de aquí. Dice que Schmerman de 1978 recomienda que cuando la relación L sobre B es mayor a 1 y menor a 10, la distribución del factor de influencia de deformación para el valor real de L sobre B debe ser obtenida mediante la interpolación de I13P realizada entre los dos valores calculados en el punto de interés para el caso axisimétrico L sobre B igual a 1 y el caso de deformación plana L sobre B mayor o igual a 10 respectivamente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay tres casos por el método de Schmerman que dice que el primer caso para una fundación cuadrada L sobre B es igual a 1, que se obtiene un factor de influencia I13S. Y para el segundo caso, que es una fundación continua, que dice que es L sobre B mayor o igual a 10, el factor de influencia es I13C. ¿Qué nos está haciendo entender aquí? Que para el tercer caso tenemos que hacer una interpolación de los dos primeros casos para la fundación rectangular, que dice que es L sobre B mayor a 1 y menor a 10. Ya, el siguiente, por favor. La última modificación realizada por Schmerman influye un tercer factor de corrección C3 referido a la forma de la zapata, además de una expresión para la realización de la interpolación por medio de una ecuación. Estas correcciones se consideran de igual manera tanto la condición de carga axisimétrica como la condición de carga plana. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Que para Schmerman de 1978 el factor de forma C3 se aumenta
pero se mantiene el factor de corrección C1 y C2, ¿ya? Aquí podemos ver la fórmula del asentamiento inmediato, que nos dice que C1, C2, C3, el factor de corrección por la carga neta, por la sumatoria del factor, por la sumatoria de factor de influencia sobre el módulo de elasticidad, por el espesor del estrato. ¿Cómo se obtiene el módulo de elasticidad mediante el ensayo de campo CPT? Ya, siguiente, por favor. Ya. Las expresiones desarrolladas para el cálculo C1, C2 y para el I3CP continúan siendo válidas. El factor de corrección de forma C3 se obtiene a partir de las siguientes expresiones. Ya. Dice que C3 es igual a 1.03 menos 0,03 L sobre B, que tiene que ser mayor o igual a 0,73. ¿Ya? Del mismo modo, se dice que para una fundación rectangular, que ya hemos dicho, el I13, que es el factor de influencia, es igual a I13S, el factor de influencia de una fundación cuadrada, más 0.111 por I13C, que es el factor de influencia para una fundación continua, menos el factor de influencia I13S de una cuadrada por L sobre B menos 1. ¿Ya? Siguiente. Ya. Esto es para el primer caso, para una fundación cuadrada que dice que la profundidad de influencia va desde Z igual a 0 hasta un Z igual a B medios. Y de B medios va a un Z igual a 2B, que dice que factor de influencia de deformación va a empezar desde 0,1, desde 0,1 para una fundación cuadrada. Del mismo modo, para una fundación continua, va a ir, la profundidad de influencia va a ir de Z igual a 0 a Z igual a B. De Z igual a B. Y de Z igual a B a Z igual a 4B. Que dice que el factor de influencia para una fundación continua va a empezar desde 0,2. Eso sería todo y se va a explicar más en la gráfica de más adelante. Bueno, ya continuando, ¿no?, con la exposición. El procedimiento, ¿no?, para la determinación del I13 consiste, ¿no?, en calcular el I13S y el I13C, que han sido mencionados anteriormente, que el I13S es el factor de influencia de deformación para fundaciones cuadradas o circulares, y el I13C, que es el factor de influencia de deformación para fundaciones continuas. Bueno, y ya calculados estos parámetros de deformación, ¿no?, de factores de influencia de deformación, se hace, ¿no?, la combinación de ambos, se reemplaza, ¿no?, que es en la ecuación de I3. Bueno, ya calculados, vamos a poder ya determinar entonces lo que es el asentamiento inmediato, ¿no?, en la ecuación de asentamiento inmediato. Bueno, Marangos en 1975 quisiera realizar, ¿no?, modificaciones en lo que es el método de Schmermann de 1968. Las modificaciones bueno, se basan en lo que es la densidad de la arena, sobre la que se va a trabajar, ¿no?, ya sea en campo o en laboratorio. O sea, vamos a ver si es arena suelta o densa. Ya. Las modificaciones son obtenidas a partir de resultados, ¿no? Se han hecho un estudio a 6 muestras de arena de diferentes densidades. Bueno, para ese estudio se realiza lo que, ¿no?, se determina, ¿no?, la densidad relativa. Siguiente, por favor. La densidad relativa, ¿no?, es ya relacionado con lo que es el índice de vacíos. Ya lo hemos visto en mecánica de selección, ¿no?, en propiedades índice, que el índice de vacíos es el volumen de vacíos
sobre el volumen de la salud. Y bueno, ya de esa manera podemos, ¿no?, determinar lo que es, ¿no?, el índice de gasto máximo y el índice de gasto mínimo. Como podemos ver, ¿no?, en la figura, en los dibujos, y de esa manera poder determinar lo que es la densidad relativa. Anterior, por favor. Y bueno, ya determinando, ¿no?, lo que es la densidad relativa, vamos a poder, ¿no?, determinar si es una arena densa o una arena suelta. Si nuestra densidad relativa es mayor a 0,64, entonces nuestra arena va a ser densa. Vas a tener una arena densa. Y si nuestra densidad relativa es menor a 0,5, nuestra arena va a ser considerada una arena suelta. Siguiente, por favor. El uso del método de Schneermann, ¿no?, es generalmente de Schneermann de 1968, es recomendada generalmente para lo que es arenas densas. Pero Marangos de 1995 aconseja utilizar lo que es para la determinación del método de 1918, utilizar el módulo de elasticidad de 1970 en la ecuación del método de 1968 de Schneermann. Bueno, dicho de esa manera, ¿no?, el uso del método de Schneermann es aconsejable, ¿no?, para usar arenas densas, siempre y cuando el valor o sea, el módulo de la actividad sea a partir de lo que es los siguientes relaciones que se están mostrando ahorita, ¿no?, en la diapositiva, que es módulo de la actividad es igual a 2 QC. QC es la carga crítica de la cimentación que es posible aplicar, bueno, a este sin exceder ningún punto bajo el cimiento a las resistencias del suelo de la fundación. O sea, nuestra carga más crítica. Siguiente. Bueno, y por otro lado, las arenas sueltas, la aplicación del Merman de 1900 produce predicciones de asentamiento, bueno, muy inseguras, ¿no? Así que Marangos, o sea, nos aconseja, ¿no?, a través de varios resultados obtenidos, bueno, a lo largo de lo que ha estudiado, ¿no?, los suelos, bueno, la densidad, ¿no?, como lo mencionado anteriormente, nos aconseja utilizar las ecuaciones, ¿no?, las ecuaciones como están viendo, ¿no?, en la pantalla, las ecuaciones A y B del I13P, ¿no?, la ecuación A, I13P 05, bueno, ya anteriormente mencionado, ¿no?, por mi compañero, que, no, bueno, en aquí podemos ver los parámetros, ¿no?, de carga neta y la presión de sobrecarga efectiva. Bueno, eso podemos esperar en la ecuación A. En la ecuación B podemos esperar, ¿no?, que ya hemos mencionado, ¿no?, lo que es la densidad relativa. Y bueno, ahorita estamos implementando lo que es el factor de seguridad. Nuestro factor de seguridad va a ser, bueno, respecto a nuestra falla de fundación. Bueno, en este caso se recomienda, ¿no?, utilizar un factor de seguridad 3 contra fallas de capacidad portante. La capacidad portante se refiere a lo que es lo que va a soportar el suelo, o sea, las cargas aplicadas sobre el nivel de fundación sin fallar por corte. No, bueno, ¿no? Ya. De estas dos ecuaciones, la ecuación B produce, o sea, es mucho mejor que la ecuación A, de, este, debido a que considera dos parámetros muy importantes. Bueno, ya les hemos mencionado, ¿no?, que es la densidad del suelo y el nivel de carga. El nivel de carga es hallado por lo que es el factor de seguridad, ¿no? Ya les hemos mencionado, ¿no?, que estamos tomando precio en este caso. Bueno, ya terminando de esta parte, les va a continuar con la exposición mi compañera. Gracias. Continuando mi compañero,
Pasamos a casos de análisis del método de Smerman. Existen 3 casos. El primer caso, fundación cuadrada, el segundo caso, fundación continua y el tercer caso, fundación rectangular. Fundación cuadrada es cuando mi longitud sobre la base va a ser igual a 1. Teniendo los límites y la determinación del I13, nos dirigimos hacia nuestra gráfica, donde nos dice de que debemos empezar siempre del 0.1, que es el punto pico, que va desde el nivel de fundación hasta el B sobre 2 y de B sobre 2 hasta 2B. Aquí nos explica de que para determinar los I13, que son los puntos centrales, podemos utilizar 2 métodos. Una, el método de interpolación geométrica, el 2 por fórmula. Pasamos al siguiente caso. El segundo caso sería la fundación continua. Es cuando la relación de la longitud sobre la base es mayor o igual a 10. Tenemos los límites del nivel de fundación. Como vemos en la gráfica, va de 0.2 hasta B y de B a 4B. Lo que hace Smerman se encarga de determinar los puntos de incremento de I13. Estas se encuentran en el punto central del estrato. Como ya había mencionado anteriormente, podemos hacer por los 2 métodos, del método de interpolación geométrica o el de fórmula. Siguientemente va a continuar mi compañero. Gracias. Bueno, el caso 3, función rectangular. En este caso, cuando la relación L sobre B es mayor a 1, menor o igual a 10, entonces vamos a adoptar y usar las ecuaciones tanto del caso 1 como del caso 2. Utilizar el 0.1 en el inicio del cuadrado y 0.2 en la gráfica de la función continua. Entonces, como vamos a graficar o combinar estas dos gráficas en uno solo, esto es uno de los varios métodos para poder determinar el asentamiento inmediato por el método Smerman. Lo que nos dice el método Smerman es que tenemos que determinar puntos que estén sobre la línea y que estén en cada estrato. Entonces tenemos los I13 y reemplazamos a la fórmula. Siguiente, por favor. La fórmula de Smerman, la fórmula de combinación de los I13, nos dice que solo podemos reemplazar un valor. Esto quiere decir que según las gráficas, su valor en el límite, entonces lo que se hace es combinar y tener un solo valor. Como podemos ver, las I3, la R es muy importante que el valor de R sea reemplazado como todos los decimales. Y para eso se puede suceder mejor o se debe anotar en forma de fracción, ¿ya? Entonces, IR es la resultante, la cual IS es el pico para zapata cuadrada, IC es para zapata combinada, y la B, base de la fundación rectangular, y R es coeficiente. Siguiente, por favor. Bueno, en el módulo de equivalente de Smerman, el método Smerman tiene teoría que cuando tenemos un pequeño estrato de arcilla y predomina en todo el perfil estratigráfico, los estratos de arena, lo que podemos hacer es convertir ese estrato de arcilla en un equivalente de arena. Eso se hace con los siguientes valores, las cuales son el esfuerzo efectivo vertical, como también el coeficiente de compresión y coeficiente de recompresión y el índice de vacío. Entonces, con esos coeficientes y datos, equivale el módulo de equivalente de Smerman. Mi compañero va a continuar.
Bueno, continuando con la exposición, tenemos un ejemplo de una zapata cuadrada con 4 metros de lado. Bueno, está fundada a 3 metros de profundidad en arena con características señaladas. El nivel freático es en condiciones iniciales, es a 2 metros de profundidad, condiciones finales, ¿no? Se encuentra a nivel de fundación. La zapata está sometida a una fuerza de 4.000 kilonewtons. La pregunta nos dice es calcular el asentamiento por el método de Schmerman de 1978. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, ¿no? la gráfica, tenemos el ejercicio que prácticamente nos dice que es una P, está sobre la zapata, ¿no? Con una fuerza de 4.000 kilonewtons. Tenemos su base es de 4 metros, tanto su longitud de 4 metros. Tenemos sus dimensiones de la zapata, que es 0.4 por 0.4. Tenemos, bueno, ¿no? Allí en la leyenda podemos ver su peso específico del suelo. Su peso compactado del suelo es de 20 kilonewtons metro cúbico. El peso del hormigón es de 24 kilonewtons sobre metro cúbico y bueno, ¿no? El peso unitario del agua, como sabemos, es 9.8 kilonewtons. Bueno, tenemos prácticamente 10 estratos, ¿no? En las cuales el nivel freático está a 2 metros, ¿no? Sobre la fundación en condiciones iniciales y a 3 metros, ¿no? El nivel freático en condiciones finales. Prácticamente está a nivel de fundación, ¿no? El DF es de 3 metros. Y no puede faltar el módulo de elasticidad, ¿no? Ahí podemos ver el módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, más sus valores, ¿no? Para poder realizar, ¿no? Estos ejercicios. Y también sus pesos específicos, ¿no? En sí está sobre la arena, ¿no? De 16 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Y su otro peso específico es 19 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces estos son, ¿no? los valores para poder realizar el ejercicio. Siguiente. Bueno, ¿no? Antes de poder realizar, encontrar el asentamiento por el método de Schmerman, primeramente nosotros tenemos que hallar lo que es la carga neta. Entonces aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Que nos facilitan para hallar el diagrama del árbol de la carga neta, ¿no? Primeramente nosotros podemos hallar lo que es la carga, la Q final, que es simplemente la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área, ¿no? Una vez hallado eso, podemos hallar la presión de poros final, simplemente es la altura piezométrica final por el gamma del agua, ¿no? Y una vez hallado eso, simplemente hacemos la resta, que es igual a Q' final menos Q' final menos presión de poros final, ¿no? Y bueno, ¿no? Una vez hallado eso, nosotros también podemos hallar lo que es la Q inicial, ¿sí? La Q inicial, que simplemente es igual a la altura de estratos por el gamma del suelo, ¿no? Y una vez hallado eso, hallamos lo que es la presión de poros inicial, es igual a la altura piezométrica inicial por el gamma del agua. Y una vez hallado eso, entonces simplemente hallamos la Q' inicial, que es igual a la Q inicial menos presión de poros inicial. Y ya una vez hallado eso, simplemente la resta de los dos, ¿no? La carga neta es igual a Q' final menos la Q' inicial, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿no? Se puede hallar lo que es la carga neta. Ahora sí vamos a pasar al siguiente, vamos a ir al área práctica. Bueno, ¿no? Aquí está la área práctica. Paso 1, ¿no? La carga final, como hemos dicho, es igual a fuerza por el área. Simplemente es igual a 4.000, ¿no? Que es la fuerza que se está aplicando sobre la zapata, más 24, que es el peso específico del hormigón, que es 4 por 4, ¿no? Por 0.4, más 4 por 0.4 por 2.6, simplemente es la sumatoria, ¿no? De la zapata, ¿no? Y por su columnita, más 20, que es el peso específico compactado, ¿no?
Y aquí tenemos que es 4 por 4 por 2.6 menos 0.4 por 4 por 2.6, simplemente es la resta, ¿no? Del volumen del compactado. Como puedes ver ahí en la figura, es menos la resta de la parte compactada menos la columnita, ¿no? Esa parte se resta. Y una vez hecho eso, simplemente es la base sobre la longitud, ¿no? Es 4 por 4 y eso nos da 311.70 kilonewtons metro cuadrado. Y una vez hallado eso, nosotros podemos hallar la presión de poros final, que es simplemente gama del agua por la altura del estrato, ¿no? Que es 9.8 por cero. ¿Por qué por cero? Porque está a altura, la presión de poros final, ¿no? Nos dice que prácticamente está sobre el nivel de fundación en la parte. Pues, si nosotros podemos ir a la gráfica, vamos a ir a la parte de atrás. Ahí está, ¿no? Prácticamente en condiciones finales, dice, ¿no? El DF está a 3 metros, entonces por esa razón es que es cero, ¿no? Vamos a volver al ejercicio. Ahí está, ¿no? Por esa razón es cero. Ahora, simplemente hallado ya esos dos, la Q final menos presión de poros final, simplemente la resta, ¿no? Que es 311.70 menos 0, es 311.70 kilómetros metro cuadrado. Una vez hallado eso, nosotros hallamos lo que es la Q inicial, que simplemente es la sumatoria de estratos, ¿no? La sumatoria de estratos por la altura del estrato, ¿no? El peso específico del suelo por la altura. Simplemente 16 por 2 más 19 por 1 es 59 kilonewtons metro cuadrado. Hallando eso, nosotros hallamos la presión de poros inicial, que es igual a gama del agua por la altura del estrato, ¿no? Gama del agua es igual a 9.8 por 1, ¿no? En condiciones iniciales, ¿no? Que es igual a 9.8 kilonewtons metro cuadrado. Y una vez hallado eso, simplemente la resta, ¿no? De Q' inicial es igual a Q' inicial menos presión de poros inicial. Y simplemente la resta de 51 menos 9.8 es igual a 41.2 kilómetros metro cuadrado. Una vez teniendo ya la Q' final menos Q' inicial, hallamos la carga neta, ¿no? Como hemos explicado en el diagrama del árbol. Y reemplazamos la Q' final es 311.70 menos la Q' inicial es igual a 41.2 es igual a, bueno, ¿no? La resta se hace 270.5 kilómetros metro cuadrado. Bueno, ¿no? De esta manera nosotros hallamos la carga neta. Bueno, siguiente, mi compañero va a continuar. Continuando con la exposición, yo voy a explicar el paso 2, que es el cálculo de los factores C1, C2 y C3. C1, que es el factor de corrección por profundidad. C1 es igual a 1 menos 0,5 por la carga, sobrecarga efectiva inicial dividido entre la carga neta. Esto tiene una restricción de 0,5 y introduciendo nuestros datos, que es la sobrecarga efectiva inicial entre la carga neta que hemos hallado anteriormente, nos sale un valor de 0,924 que cumple la restricción. Y C2, que es la influencia en el tiempo, C2 es 1 por las recomendaciones de Holz en el 91. Esto se debe porque el asentamiento toma entre 0 a 7 días. Y C3, que es el factor de forma, que es igual a 1,03 menos 0,03 L sobre D, y que tiene una restricción que es mayor o igual a 0,73. Introduciendo nuestros datos de L sobre D, nos da como resultado 1. Entonces tomamos como valor 1, que cumple, ¿no? Y el paso 3, que es el factor de influencia pico, que es la fórmula I13P, que es igual a 0,5 más 0,1 la raíz dividido entre la carga neta sobre el esfuerzo efectivo vertical pico. Para hallar el esfuerzo efectivo vertical pico es la sumatoria de los pesos específicos por su profundidad menos el peso específico del agua por su profundidad
Y introduciendo los datos, aquí tenemos el peso de la arena por su profundidad, el peso de la arena 2 por su profundidad menos el peso del agua por su profundidad desde el nivel de la superficie. Esto nos sale un resultado de 59,6 kilopascales. Una vez obteniendo el esfuerzo efectivo inicial vertical, reemplazamos nuestro factor de influencia pico, que es igual la carga neta dividida entre la carga neta sobre el esfuerzo efectivo vertical pico, que nos da un resultado de 0,709. Reemplazando los valores, calculamos el asentamiento inmediato, que es igual a CI, que es el asentamiento inmediato, igual a factores de corrección C1, C2, C3 multiplicado por la carga neta y haciendo la sumatoria de todos los factores de influencia entre sus espesores, entre el módulo de elasticidad. Una vez introduciendo los datos, necesitamos hallar el I13, que se saca con esta fórmula, que son para zapatas cuadradas y circulares, donde ZF es el nivel de fundación que va de 0 a B medios. Entonces, nuestro I13, que es la influencia, el factor de influencia, es igual a 0,1 más multiplicado por DF dividido entre B. DF es el nivel de fundación, multiplicado 2 veces por el factor de influencia I13 menos 0,2. Introduciendo los datos a la fórmula, tenemos resultados de 0,257 y para el otro subestrato tenemos de 0,570. De aquí vemos, aquí está el primer resultado y el segundo. Y para B medios a 2 veces B es esta fórmula, donde el factor de influencia es igual a 0,667 multiplicado por el factor de influencia pico por 2 veces menos el nivel de fundación sobre la base. Introduciendo nuestros datos a la fórmula, tenemos como resultado 0,66 menos 0, y el otro es de 0,363 y el otro es de 0,121. Aquí tenemos nuestros datos ya introducidos. Multiplicamos por cada subestrato por su espesor, dividido entre el módulo de elasticidad. Haciendo un cálculo, nuestro asentamiento inmediato es 0,228 en metros y en milímetros de 28,57 milímetros. Aquí tenemos la figura de la gráfica donde vamos a realizar la gráfica del factor de influencia en el eje horizontal y versus una profundidad relativa. Partimos de 0,1 porque nuestra zapata es cuadrada. Para hallar el I13 pico es una relación de B medios. B es 4 y dividimos y nos sale 2. Contamos desde aquí, desde el nivel de fundación 2 metros y está a una profundidad de 5 metros. Hacemos una línea de 0,1 y marcamos nuestro I13P. Ahora para hallar Z es la relación 2 veces B. Multiplicamos 2 por 4, nos da 8, entonces tomamos desde el nivel de fundación 8 metros. Contando desde aquí nos sale este punto, son 8 metros. Entonces es así como se halla la gráfica del factor de influencia versus la profundidad relativa. Continuando con la exposición, tenemos otro ejercicio que mi compañero va a explicar. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo
bueno, ¿no? Como mis compañeros pudieron explicar, hay 3 casos para el método de Zimmermann y bueno, ¿no? Este es un caso ya también de una zapata rectangular con base de 2 metros y una longitud de 16. Del lado está fundada a 6 metros de profundidad, ¿no? En arena con características señaladas, ¿no? Bueno, el nivel freático en condiciones iniciales a 2 metros de profundidad y en condiciones finales se encuentra a nivel de fundación, ¿no? A nivel de fundación, la zapata está sometida a una fuerza de 3.000 kilonewtons. Bueno, en sí la pregunta nos dice calcular el asentamiento por método de Zimmermann. Bueno, siguiente. Bueno, ¿no? Aquí tenemos plasmada el ejercicio. Bueno, ¿no? Prácticamente la zapata está a unos 3, bueno, con 3.000 kilonewtons, ¿no? La zapatita está. Bueno, ¿no? Tenemos su base, su longitud, que es de 2 metros de 10, tanto la longitud de 16 metros. Tenemos a 2 metros, ¿no? Su nivel freático en condiciones iniciales, a 6 metros, el nivel freático en condiciones finales, ¿no? A nivel de fundación, tenemos su peso específico compactado, que es de 21 kilonewtons metro cúbico. Bueno, ¿no? Esta está estudiando sobre la arena, ¿no? El peso específico seco es de 17 kilonewtons sobre metro cúbico y el peso específico saturado, que es 19 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Tenemos una alturita de 0.5, ¿no? Es la alturita de la zapata. Bueno, ¿no? Tenemos sus módulos, módulo 1, módulo 2, que prácticamente se va a usar en el ejercicio, ¿no? Y bueno, no puede faltar lo que es su peso específico del hormigón, que es 24, y el peso unitario del agua, que es 9.8, ¿no? Con todos estos datos prácticamente nosotros vamos a utilizar en el ejercicio, ¿no? Para hallar la carga neta, tanto el asentamiento por el método, bueno, ¿no? Vamos al siguiente. Bueno, ¿no? El primer paso es, como hemos explicado, es hallar la carga neta, ¿no? Primero lo que hace es, bueno, ¿no? Adecuamos a la gráfica. Primero lo que hacemos es hallar la carga neta, ¿no? La fórmula de la carga neta es Q' menos Q' inicial, ¿no? Y lo primero que nosotros vamos a hacer es hallar lo que es la carga bruta, ¿no? En otras palabras se podría decir. Simplemente la carga bruta es igual a, bueno, 3.000 es la carga que se está aplicando, ¿no? Sobre la fundación, más 2.16 por 0.5 más 0.4 por 0.4 más 0.5, simplemente es la sumatoria, ¿no? de la zapata, ¿no? Por 24, que es el peso específico del hormigón, ¿no? Más, que es igual a 2.16 por 5.5, ¿no? Simplemente menos 0.4 por 0.4 por 5.5, ¿no? Es la resta, ¿no? Del compactado menos la columnita, ¿no? Que hemos podido explicar en el otro ejercicio por 21, que simplemente es la compactación, ¿no? Simplemente la resta menos, que es base por longitud, que es 2 por 16, ¿no? Hallamos la carga bruta, que es 221 por 332 kilopascales, ¿no? Una vez hallada la carga bruta, podemos nosotros hallar la sobrecarga, ¿no? Que la sobrecarga, que simplemente es la Q inicial, es la sumatoria de estratos, ¿no? La sumatoria de estratos es igual a sobre la fundación, ¿no? Que es igual a 2 por 17 más 4 por 19, ¿no? Y eso nos da 110 kilopascales, ¿no? Una vez hallado eso, podemos hallar la presión de poros, tanto como para inicial como para final. Primeramente vamos a hallar la presión de poros inicial, que es igual a 4.4, bueno, ¿no? Es la altura del estrato por 9.8, ¿no? Que es la gama del agua. Es igual a 39.2 kilopascales, ¿no? Es en condiciones iniciales, ¿no? Ahora, en condiciones finales, simplemente es 0 por 9.8, ¿no? ¿Por qué 0? Porque está, en condiciones finales está
prácticamente por debajo, ya está a nivel de fundación, ¿no? Es 0. Y una vez hallado esto, simplemente la carga neta nos dice que es la resta, ¿no? De Q prima inicial menos Q prima final, ¿no? Bueno, reemplazamos, es igual a 221.332 menos 0 menos, abrimos paréntesis, ¿no? 110 menos 39.2. Y así de esa manera, ¿no? Metemos a la calculadora y hallamos que la carga neta es igual a 150.532 kilopascales, ¿no? Bueno, ¿no? Esa es la manera de poder hallar la carga neta. Siguiente. Bueno, una vez ya hallando la carga neta, ¿no? Nosotros vamos a empezar a hallar, ¿no? Vamos a empezar a graficar el I13 pico. Y antes, para poder hallar, tenemos 5 pasos, ¿no? Primeramente vamos a el primer paso, lo que es los coeficientes. En el segundo paso vamos a hallar la gráfica versus la profundidad, ¿no? Y en el tercer paso vamos a hallar, bueno, ¿no? Es las reglas. Y en el cuarto, la tabla, y en el quinto, ¿no? Vamos a hallar lo que es el asentamiento. Estos son los pasos para poder hallar el asentamiento inmediato, ¿no? Y en la cual, para poder hallar el asentamiento simplemente, ¿no? Nosotros podemos ver la longitud sobre la base, si hacemos esa división está entre 1 y 10, ¿no? Por eso es que se usa una zapata rectangular, se dice, ¿no? Ahora, usamos este método, simplemente el paso 1, lo que es hallamos los coeficientes, el C1, el C2 y el C3. Para el C1, ¿no? Ahí está la fórmula, el C1 que nos dice es igual a 1 menos 0.5, la Q inicial dividido sobre la carga neta, ¿no? La C1, ¿no? Reemplazamos valores, es 1 menos 0.5, bueno, ¿no? 70.8, ¿no? Simplemente reemplazamos 150.532. Ahora, ese 70.8 sale de la gráfica, ¿no? A ver, podemos ir más a... Bueno, iremos más atrás. Ahí, más adelante. Ahí, ¿no? Donde dice la carga neta, hay 110, ¿no? La carga neta, 110 menos 39.2, nos sale ese valor, ¿no? De la Q inicial. Ahora vamos a volver al ejercicio. Ahí está, ¿no? Ese valor, la resta es 70.8, es lo que te da, ¿no? Y la carga neta que hemos podido hallar es 150.532, ¿sí? Esa es la C1. Ahora la C2, bueno, ¿no? Siempre se considera como 1, ¿no? Ahora, para la C3 tenemos una fórmula que es igual a 1.003 menos 0,03 por la longitud sobre la base, ¿no? Es igual a 0, bueno, mayor o igual a 0.73, nos tiene que salir, ¿no? Simplemente reemplazamos valores, es igual a 1.03 menos 0.03 por 8, ¿no? La longitud es 16 dividido entre la base, que es 2, nos sale 8, ¿no? Es igual a 0.79, entonces cumple, ¿no? Es mayor o igual a 0.73, en C3 es 0.79, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿no? El paso 2 es la gráfica versus la profundidad, ¿no? Es simplemente en esto es hallar ya prácticamente una vez hallado estas Is, este factor de influencia, vamos a graficar, ¿no? Ese es el fin. Ahora, hallamos la IZ en 0, ¿no? Simplemente ahí nos muestra la fórmula que IZ0 es igual a 0.001 más 0.011, ¿no? 111, ¿no? En sí, habremos, bueno, la fórmula es sobre la base, sobre la longitud menos 1, ¿no? Es menor o igual a 0.2. Bueno, nos tiene que salir, ¿sí? Y al lado está ya, estamos haciendo ya el ejercicio, ¿no? Simplemente reemplazamos datos, ya 0.1 más 0.0111, como la fórmula nos dice, ¿verdad? Base sobre la longitud es 8, ¿no? Como hemos dicho, simplemente. Menos 1 es igual a
a 0.18, entonces es menor o igual a 2, cumple, ¿no? Y de esa manera nosotros encontramos el IZ igual a 0. Bueno, después vamos a estar graficando, ¿no? Ahora hallamos lo que es variación de Z1 versus, bueno, sobre la base para I13 pico, ¿no? Allí tenemos la fórmula que Z1 sobre la B es igual a 0.5 más 0.0555, ¿no? La fórmula es igual, abre paréntesis, longitud sobre la base menos 1, y esto nos tiene que salir menor o igual a 1, ¿no? Ahora ya reemplazando valores, al lado está, ¿no? Z1 sobre B es igual a 0.5, 0.0555, ¿no? La base sobre la longitud simplemente es 8, ¿no? Como dijimos, ¿no? La longitud 16 dividido entre 2 nos sale 8 menos 1. Y esto nos tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, sí cumple, ¿no? Porque nos sale 0.89, ¿no? Entonces, verifica. Y de esa manera nosotros encontramos lo que es la variación de Z1 para encontrar el I13 icono, ¿no? Bueno, ¿no? El Z1 simplemente 0.89 por 2. ¿Por qué por 2? Porque la base, ¿no? Simplemente pasa a multiplicar y el Z1 nos dice que está a una profundidad de 1.78 metros, ¿no? Eso está después de la fundación, ¿no? Ahora, para hallar el 3, la variación de Z2 sobre B, ¿no? Bueno, ahí tenemos la fórmula que Z2 es igual a sobre B es igual a 2 más 0.222, ¿no? Bueno, la fórmula es igual a longitud sobre B menos 1, y esto me tiene que salir menor o igual a 4, ¿no? Y ya reemplazando los valores, tenemos que es igual a Z2 sobre B es igual a 2 más 0.222, abrimos paréntesis, ¿no? Es 8 menos 1, y bueno, esto me tiene que ser menor o igual a 4, ¿no? Que es igual a 3,55 menor o igual a 4. Entonces cumple. Es simplemente Z2 es igual a 3.55 por 2, ¿no? Porque esa, en sí la base es 2, ¿no? Pasa a multiplicar y eso nos sale que es 7.1 metros, ¿no? Y eso igual lo graficamos a un nivel de, después de la fundación, ¿no? Que está a un 7.1 metros. Siguiente. Bueno, ¿no? Aquí tenemos ya la gráfica plasmada, que prácticamente, ¿no? Como hemos dicho, que, bueno, no vamos a graficar que el 1.78, ¿no? Allí donde está 1.78 es el Z1, ¿no? Z1, simplemente nosotros, el DF es 6, ¿no? Más, simplemente sumamos más el Z1 que nos da 7.78, ¿no? Y graficamos, ¿no? Simplemente sumamos, entonces está a esa alturita está el I13 pico, ¿no? El factor de influencia. Ahora, para poder graficar el Z2, simplemente es, ¿no? Nos ha salido 7.1, simplemente la sumatoria del DF, entonces nos dice que está a una profundidad de 13.1, ¿no? Y sumamos, está a una profundidad de 13.1, ¿no? Y bueno, ¿no? La gráfica, graficamos, ¿no? Una vez que ya tenemos esos valores, graficamos. Si graficamos, bueno, ¿no? Estamos graficando, se grafica y en ese punto está también, ¿no? El I13, el inicial, ¿no? En sí, que hemos podido hallar. Y de esa manera que se grafica, ¿no? Una vez ya hallando los factores de influencia, ¿no? Ahora, para poder hallar el I13, el valor del I13, simplemente tenemos la formulita que está ahí abajo, que el I13 pico nos dice que es 0.1 más 0.1. La raíz por la carga neta, ¿no? Sobre esfuerzos verticales, ¿no? Y prácticamente nosotros tenemos la carga neta 150, 32, pero nos falta hallar los esfuerzos verticales, y justamente ahí hemos podido hallar, ¿no? Los esfuerzos verticales, simplemente la sumatoria de estratos, ¿hasta dónde? Hasta el I13 pico, ¿no? Hasta el Z1, pero simplemente la sumatoria de estratos, que es 2.2
2 por 17, ¿no? 2 por 17 más 5.19, ¿no? Y más 0.78 por 19, menos 5.78 por 9.8, ¿no? Como les dije, siempre la sumatoria de estratos hasta el pico, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, ¿no? Y 5.78 es desde el nivel del nivel freático inicial hasta el nivel pico, ¿no? Si esa parte sumamos sale 5.78 por 9.8, ¿no? De esa manera nosotros encontramos los esfuerzos verticales, que es igual a 87,18. Y una vez encontrados los esfuerzos verticales, reemplazamos en la formulita, ¿no? Es igual a 87,18. Reemplazamos en la raíz. Y 13 pico nos sale que es igual a 0.63, ¿no? De esa manera nosotros podemos hallar, ¿no? El I13 pico, el factor de influencia. Bueno, ¿no? Mi compañero va a continuar. Ya. Aquí tenemos una tablita que nos está explicando la tabla que tenemos 4 estratos, 1, 2, 3 y 4. Y este delta Z, como hemos dicho primeramente, es el espesor de cada estrato. Del estrato 1, que tenemos 1 de espesor, 0,78, 2,22, 3,1. ¿Ya? El módulo de elasticidad igual ya lo hallamos. Ya tenemos aquí para cada estrato. Es un diferente módulo de elasticidad. ¿Ya? Ya tenemos el módulo de elasticidad. El Z promedio. Hallamos el Z promedio. ¿Cómo hallamos el Z promedio? Es el espesor del estrato dividido entre 2. 1 dividido entre 2, 0,5. ¿No ve? Ya, 0,78 dividido entre 2 da 0,39. Lo tenemos que sumar más el delta Z1 del primer estrato, que es 1. Y nos sale 1.39. Y lo mismo hacemos para el tercer estrato. La mitad de 2.22 es 1.11. Más lo del anterior es 1.78, solo lo sumamos. Es lo mismo, el cuarto estrato, 3,1 medios, sale 1.55 más 4 de lo anterior, ¿ya? Nos sale 5.55. Ya, ahora hallado eso, hallamos el factor de influencia I, ¿no ve? Hallamos con estas fórmulas, Z igual a 0 a Z igual a Z1. Que IZ es igual a IZ0 más Z sobre Z1 y 13P menos IZ0. Esto es para la línea roja. ¿Qué significa que para la línea roja? Que nos está diciendo que es para el estrato 1 y para el estrato 2. Anteriormente en la grafiquita hemos hecho 2 líneas, ¿no ve? Uno es la línea roja y uno es la línea verde. Para la línea roja vamos a usar el estrato 1 y el estrato 2. Para la línea verde vamos a usar el estrato 3 y el estrato 4, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Ahí para la línea roja usamos esta fórmula. Para el estrato 1 y 2 vamos a usar. Para hallar el estrato 1 y 2, el factor de influencia. Y para la línea verde vamos a usar para los estratos 3 y 4, el factor de influencia para hallar de Z igual a Z1 a Z igual a Z2. Y Z y 13 picos Z2 menos Z sobre Z2 menos Z1. ¿Ya? Así hallamos el factor de influencia para los 4 estratos. ¿Ya? Ya hallando el factor de influencia, ¿qué necesitamos en el asentamiento? Por Schmermann, que nos dice que el asentamiento inmediato es C1, C2 y C3 por la carga neta, por la sumatoria del factor de influencia sobre el módulo de elasticidad por el espesor del estrato. Aquí directamente en la tablita estamos hallando la sumatoria del factor de influencia sobre el módulo de elasticidad por el espesor del estrato, aquí en la tablita, ¿no ve? Estamos hallando directamente, solo reemplazamos datos y hallamos la sumatoria de lo que nos está diciendo aquí, ¿no ve? La sumatoria del factor de influencia sobre el módulo de elasticidad por el espesor del estrato, que hallamos 0.0013,
Y ya tenemos todos los datos, solo reemplazamos en el asentamiento inmediato, que nos dice que es C1 076, C2 1, C3 079, la carga neta 150.532 por 0.0013 que hemos hallado, ¿no ve? De la tablita. Y tenemos el asentamiento inmediato en metros 0.0117 y lo pasamos a milímetros, 11.75 milímetros. Eso sería todo del ejercicio para hallar por el método de Schmermann el asentamiento inmediato. Gracias.